With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bueno, pues mientras ustedes participan o no, muy buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 9 de mayo contándoles que el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost ha sido elegido como el nuevo papa en el segundo día del cónclave, adoptando el nombre de León XIV. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. A sus 69 años se convierte en el primer pontífice estadounidense de la historia y el primer papa agustino tras la muerte de Francisco el pasado 21 de abril. Prevost, que también posee nacionalidad peruana, tiene ascendencia española por parte de su madre. Fue recibido con júbilo por más de 150,000 personas en la Plaza de San Pedro. León XIV tiene una extensa trayectoria vinculada a Hispanoamérica, especialmente en Perú, donde trabajó como misionero y obispo. Antes de su elección era prefecto del dicasterio para los obispos y ha sido descrito como muy cercano a la línea de su predecesor. En su primer discurso desde el balcón de la Basílica Vaticana, el nuevo Papa llamó emocionado a la paz y a una iglesia abierta a todos, sobre todo a los que sufren, recibiendo numerosas felicitaciones de líderes políticos y religiosos de todo el mundo. Bueno, pues sabemos, papam. Yo sinceramente no pensaba que fuera a ser tan rápido, pensaba que tardaríamos más en conocer al sucesor de Francisco al frente del papado. Bueno, al frente, perdón, de la Iglesia Católica. ¿Quién es Robert Prevost? ¿Y qué podemos esperar del nuevo papa? Ayer había muchísima gente pues analizando su cuenta de redes sociales, su cuenta de Twitter, tratando de trazar perfiles ideológicos. Si nos vamos a lo que es su hemeroteca, lo que son los mensajes que ha ido poniendo o retuiteando a lo largo del tiempo, pues bueno, nos encontramos con un papa que en algunas cosas se parecería al Papa Francisco, en otras pues quizá menos. Nos encontramos un papa que pues tiene por ahí algunas publicaciones advirtiendo contra los peligros del cambio climático. Tenemos un papa que ha contradicho al gobierno de Trump en los temas de mano dura contra la inmigración ilegal, pero tenemos también a un papa que es firmemente opuesto a la ideología de género, firmemente opuesto al aborto. De la hemeroteca, pues más o menos se puede sacar ese perfil ideológico, bueno, que podríamos decir mixto, a caballo entre lo que dan en llamar el sector progresista de la Iglesia y lo que dan en llamar el sector conservador. De todos modos, yo creo que juzgar al nuevo Papa por la hemeroteca tuitera pues es un poco infantil, ¿no? Sería como, por ejemplo, déjenme que les ponga un ejemplo del campo de la política. Mariano Rajoy, cuando llega a la dirección del Partido Popular,
que hubiéramos debido esperar de él si analizamos las declaraciones de todo tipo realizadas mientras estaba Aznar? Bueno, pues entonces habríamos dicho que iba a ser un continuador de Aznar, ¿no? Sin embargo, una vez que uno llega a un puesto, pues lo que dijera antes, mientras quien mandaba era otro, pues no suele tener demasiada importancia, y cada uno imprime a los puestos el carácter que le da la gana. En ese sentido, creo que es mucho más útil para ver cómo va a ser este Papa que nos fijemos en lo que ya ha hecho como Papa, porque el nuevo Papa empieza a lanzar mensajes desde el segundo uno de su nombramiento. Una vez elegido Papa, lo primero que tiene que hacer es elegir un nombre, y el nombre pues ya es un mensaje en sí mismo, es una declaración de intenciones, y el nombre que ha elegido es el de León XIV, con lo cual pues nos podemos tratar de fijar en quién fue León XIII, dado que pues parece querer comunicar que tratará de seguir su senda. León XIII fue el Papa de la Rerum Novarum, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, el Papa que tuvo que hacer frente a un mundo en el que se estaban produciendo cambios profundos y que llamó la atención sobre el hecho de que la Iglesia tenía que adaptarse a esos cambios y responder a las nuevas realidades que se estaban alumbrando en su tiempo. Y fue un papa muy crítico con la explotación capitalista y muy crítico con el comunismo, el socialismo, el nihilismo. Es decir, fue un papa pues que llamó la atención sobre la necesidad de atender a los más desfavorecidos, de no permitir su explotación implacable, y al mismo tiempo fue enormemente firme contra todas aquellas doctrinas, el comunismo, el socialismo, el nihilismo, que frente a aquella explotación capitalista, pues lo que defendían era un infierno en la tierra, como finalmente demostró todo el siglo XX. Fue un papa muy opuesto a lo que era el relajamiento liberal de las costumbres, es decir, fue un papa preocupado por los pobres, enormemente firme en materias de fe, y bueno, pues yo creo que el mensaje que está lanzando el nuevo Papa, León XIV, pues augura un papado donde, por supuesto, la Iglesia se preocupará de defender a los más desfavorecidos, de tratar de contrarrestar, compensar, denunciar cualquier tipo de abuso, pero donde tampoco va a haber ninguna especie de resquicio al relativismo moral. Eso es lo que yo entiendo que el Papa nos comunica con la elección de nombre. Se especula en muchos medios que si es un continuador de Francisco, etcétera, etcétera. Bueno, pues por lo pronto ha roto con algo que hizo Francisco, que es enormemente simbólico, y es el segundo mensaje que lanzó ayer el Papa. Recordarán ustedes que Francisco salió al balcón pues sencillamente ataviado, sin todo el ornato, sin toda la pompa con que sus predecesores salían al balcón ya nombrados Papa. Bueno, pues León XIV ha recuperado la pompa y la solemnidad, y salió ayer vestido con la muceta y con todos los ornamentos, lo cual pues es un mensaje claro de distanciamiento de ese toque, perdónenme ustedes, un poco populista con el que Francisco inició su mandato como Papa. Por tanto, no creo que vayamos a estar ante un continuador de Francisco. Creo que es alguien que por supuesto va a mantener el mismo foco sobre la defensa de los desfavorecidos, la lucha
contra las injusticias, el diálogo, la caridad, la importancia de la caridad y del amor, todo eso, por supuesto, pero es que eso es inherente a la Iglesia católica. Y luego en los temas doctrinales, pues yo intuyo que vamos a tener un papa que va a despejar, al menos en parte, o en todo, la confusión que rodeó en los temas doctrinales el papado de Francisco. Vamos, no sé, a mí me da la sensación de que será un buen papa, pero de todos modos, pues yo veo las cosas desde fuera, como alguien que es católico de educación, pero que carece de fe. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, quien parece que tampoco tiene así como demasiada confianza en alguien son el juez y la Guardia Civil, que, en fin, no se creen mucho al ministro Óscar Puente. Vamos, que le desmienten directamente, escuchen. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Orgaz en Toledo, ha abierto diligencias por un delito de robo con fuerza, descartando la teoría del sabotaje defendida por el gobierno y especialmente por el ministro Óscar Puente. La Guardia Civil, a través de sus expertos en robos de la Policía Judicial de Toledo, busca a un grupo de ladrones de poca monta que sustrajeron aproximadamente 150 metros de cable de cobre de la línea del AVE Madrid-Sevilla. El modus operandi coincide con otros cientos de robos similares que sufre la infraestructura ferroviaria anualmente, registrándose 800 casos solo en Castilla-La Mancha durante el año 2023. Lo que realmente desató el caos fue la posterior rotura de la catenaria en otro punto, incidente investigado en un juzgado diferente de Illescas y sobre el que Transportes e Irio se culpan mutuamente. Significativamente, si se tratara de un sabotaje, el caso habría sido asumido por los servicios de información de la Guardia Civil, algo que no ha ocurrido. Bueno, por supuesto, lo que decía Óscar Puente, pues era mentira. Pero vamos, esa frase, lo que dice Óscar Puente es mentira, la leas cuando la leas, es cierta. Todo lo que dice Óscar Puente es una mentira. Igual que todo lo que dice Sánchez y todo lo que dice este gobierno responsable del caos y que ya solo con la mentira puede sostenerse. Para empezar, pues ese famoso robo de cable, pues es, como las apariencias indicaban por otra parte, pues un mero robo de cobre más de los cientos, es que son cientos, que se producen cada año en las vías férreas. En este caso, pues era un robo de cable que afectaba al AVE. ¿Cómo lo están investigando? Pues como robo de los típicos que se dedican a recoger cobre donde pueden y luego pues lo venden a bajo precio donde les conviene. Pero es que además no fue, parece, el robo de cobre lo que motivó el caos, sino que fue una explosión en la catenaria. Explosión que Renfe reconoció desde el minuto 1, contradiciendo a Puente, al ministro. Explosión que inicialmente Renfe atribuyó al paso de un tren de la compañía Irio. Y la compañía lo ha desmentido. Y parece ser que lo que se produjo es una explosión en la catenaria antes de que el tren llegara. Y parece ser, según denuncian los sindicatos ferroviarios, que esa explosión es debida a la falta de mantenimiento. Vamos, que el relato de Óscar Puente, se cae por todas partes, como era natural. Lo que dice Óscar Puente es mentira. Frase que será cierta, la lean ustedes cuando la lean. Bueno, pues tenemos un apagón nacional sobre el que el gobierno quiere tender un manto de oscuridad, nunca mejor dicho,
dilatando los procedimientos de investigación, porque el gobierno es el responsable de ese apagón nacional. Tenemos un caos ferroviario al lunes siguiente, que el gobierno ha intentado enmarañar, pues lanzando a través de Puente versiones distintas y todas ellas falsas. Y aquí estamos con los dedos cruzados esperando al siguiente episodio de caos derivado de la gestión de un gobierno que nos saquea como nunca a base de impuestos y que sin embargo nos proporciona unos servicios cada vez más tercermundistas. Bueno, una noticia que llega de Europa y que es curiosa porque realmente pues habla de algo que sabemos desde hace mucho tiempo, o que sabíamos todos, menos parece la Unión Europea. Ahora la Unión Europea está preocupada por algo que algunos venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Escuchen. La Unión Europea ha comenzado a expresar seria preocupación por la creciente presencia china en los puertos del continente. El comisario de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, declaró que los puertos europeos deben reconsiderar la seguridad y examinar la presencia extranjera con mayor detenimiento, en lo que constituye una de las alertas más claras desde Bruselas sobre lo que antes se consideraba inversión beneficiosa. Empresas chinas como COSCO, China Merchants y Hutchinson, esta última con sede en Hong Kong, tienen participaciones en más de 30 terminales portuarias europeas, desde Amberes, Brujas y Rotterdam hasta el Pireo en Grecia. La eurodiputada Ana Miguel Pedro advierte que los actores extranjeros impulsados por estados como China operan con un nivel de coordinación e intención que supera la respuesta fragmentada de cada país. Un caso especialmente preocupante es el puerto de Gdynia en Polonia, donde Hutchinson posee una terminal adyacente a una base naval, un astillero y la sede de las fuerzas especiales, lo que otorga un lugar privilegiado para observar operaciones militares europeas y de la OTAN. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevo comentando en estos micrófonos el problema que supone que China domine las líneas de distribución logística por todo el mundo? Pues muchísimo tiempo, porque es un problema. China, a raíz de la llegada de Xi Jinping, pues puso en marcha esa iniciativa aparentemente solo económica, la famosa Road and Belt Initiative, la nueva ruta de la seda, mediante la cual China fue haciendo acuerdos, en principio comerciales, pero que en realidad eran acuerdos a la vez de cooperación cultural y en el fondo eran acuerdos de infiltración política con distintos países, incluidos varios países europeos. Y China ha ido tomando el control de centros neurálgicos de distribución de mercancías, como puertos, estaciones ferroviarias, aeropuertos, y poquito a poquito se ha ido haciendo con lo que es imprescindible para distribuir de un lado a otro del mundo los productos. Por supuesto, ¿para qué puede utilizar China eso? Pues para terminar de dominar comercialmente a Occidente. Ese riesgo se lleva denunciando desde hace muchos años. Y yo mismo he hablado de él en numerosas ocasiones y, por ejemplo, lo comento en mi libro de la dictadura infinita. Pero la Unión Europea ha permitido que China lo hiciera. ¿Y que se hiciera con cuántos puertos, ha dicho usted, don Guillermo? 30 puertos. 30 puertos europeos. Que tome participación o tome el control de 30 puertos europeos por donde entran y salen las mercancías que todos importamos y exportamos. La Unión Europea ha pasado del tema de analizar el peligro que eso suponía, peligro de carácter estratégico, peligro grave. Bueno, pues ahí la Unión Europea ha permitido que China fuera poco a poco extendiendo sus tentáculos. ¿Y qué ha tenido que pasar para que la Unión Europea reaccione? Pues exactamente lo mismo
que para que la Unión Europea reaccione y ya esté estudiando un plan para dejar de comprar hidrocarburos a Putin. Lo que ha tenido que pasar ha sido que Trump llegue a la Casa Blanca y que Trump señale quién es el enemigo, que Trump señale el riesgo que supone que China esté dominando las rutas comerciales de todo el planeta. Y si analizan ustedes lo que ha hecho Trump, ha sido darle papela a China en Panamá para evitar que controle el canal, presionar a Europa con el tema de aranceles y lanzarle un ultimátum. ¿Con quién estás? ¿Con China o con Estados Unidos? Y ahora, pues la Unión Europea saca un informe de seguridad donde dice que está preocupada por la toma de control por parte de China de tantos puertos europeos y que hay que estudiar el tema en profundidad. Vamos, que la Unión Europea va a hacer lo que Trump está diciendo que se haga. ¿Cómo está haciendo la Unión Europea lo que Trump ha dicho que se haga en el tema del rearme? ¿Se dan ustedes cuenta cómo poquito a poquito todo se va alineando en el sentido que Trump ha marcado? Por dos motivos. Primero, porque Trump lo que dice, las cosas que señala, y en particular el hecho de señalar a China como el principal riesgo para Occidente, pues tiene bastante sentido, es bastante razonable, y solo alguien a sueldo de China o completamente despistado puede no ver que ese es el principal problema geopolítico del mundo. Y en segundo lugar, porque Trump, además de señalar el problema, pues tiene claro que en estos momentos preside la mayor superpotencia del planeta, la que es todavía la mayor superpotencia del planeta. Si le dejamos a China manos libres, pues a lo mejor deja de ser Estados Unidos la mayor superpotencia en un par de décadas, pero hoy por hoy sigue siéndolo, y Trump está dispuesto a utilizar ese poder. Frente a eso, es decir, frente a la partida de ajedrez geopolítica que se está jugando y que al final, por supuesto, obliga a Europa a definirse y a empezar a resolver problemas graves que tenemos ahí en la recámara, frente a eso, pues hay gente que se empeña en los análisis infantiles. Que Trump ha dicho no sé qué. En serio, chavalotes. El mundo es para adultos, no es para chorradas. Pero hay algunos que insisten en centrar el foco en las chorradas, precisamente para no hablar de los verdaderos problemas, precisamente para que no analicemos con adultos, como adultos, quiénes somos, qué queremos y hacia dónde necesitamos ir. Bueno, en Alemania, marcha atrás con respecto a la AfD. Ya saben ustedes que están ahí el gobierno alemán amenazando con que, a ver, que ilegalizo al partido soberanista que está ahí en las encuestas. Bueno, pues marcha atrás con el tema. Escuchen. En Alemania, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución Alemana ha suspendido temporalmente su decisión de clasificar al partido AfD como extremista de derechas. Este retroceso llega apenas 6 días después del anuncio inicial y se debe a razones de procedimiento judicial, mientras los tribunales evalúan la legalidad de la medida. Mientras se resuelve el caso, que podría llevar meses, las autoridades volverán a tratar a AfD solo como caso sospechoso y retirarán el comunicado de su página web. Los líderes del partido, ahora segunda fuerza en el Bundestag y con un apoyo del 24,5% en las encuestas, celebran esta decisión como un primer paso para limpiar su imagen, aunque continuarán su batalla legal contra dicha clasificación. Imaginen ustedes la situación trasplantada a España. Titular: el CNI dice que Vox es un peligro para la democracia. ¿Ustedes qué pensarían al leer ese titular? Pues pensarían, ¿de quién depende el CNI? Bueno, pues exactamente eso es lo que ha pasado en Alemania. El servicio secreto alemán, es decir, el CNI alemán, dice la AfD es un peligro para la democracia. ¿De quién depende el servicio secreto alemán? Es decir, el gobierno alemán, formado por
populares y socialistas, pues dice que quien les está amenazando su chiringuito es un peligro para la democracia. No, hombre, no, el peligro para la democracia sois vosotros, que sois los que estáis hundiendo Europa. Sois los que estáis con la política de fronteras abiertas, sois los que estáis con la política de opiniones públicas cercenadas, sois los que estáis con la política de ignorar a los ciudadanos y seguir RQR adelante a pesar de que la linde se ha acabado. Resultado, pues que ahora mismo está primero en las encuestas la AfD. Entonces cogen y amenazan. El servicio secreto alemán dice que es un peligro para la democracia. O sea, amenazan con la ilegalización. ¿Pero cómo vais a ilegalizar nada? O pringaos. La AfD en estos momentos tiene ya pues el 27% de voto en las encuestas. Es primera fuerza. ¿Vais a ilegalizar a la primera fuerza electoral de Alemania? ¿Sí? ¿Qué conseguiríais con ello? Porque evidentemente esos votantes no van a volver a los partidos tradicionales. Lo que vais a conseguir es lo que se ha conseguido en Rumanía. Ilegalizáis a un candidato, bueno, pues sale otro y encima con más fuerza electoral, porque a la gente le suele gustar poco que desde arriba llegue alguien y diga, no, esto no lo puedes votar. Hombre, eso lo puedes hacer con fuerzas pues muy minoritarias. Pero cuando estás hablando de la primera fuerza política del país, ¿cómo lo vas a ilegalizar? Sopanoli. No puedes. En fin, además, recuerden ustedes, el que amenaza, suplica. If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths, and sometimes heights, to ensure the power is always flowing. Which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery. So you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.